Si quiero estar cómodo en la vida, pues un chihuahua. Llegaron a tener como 120 pavos, yo andaba caminando entre los pavos. En lo último que piensas en ese momento, es decir, a ver, ¿le va a costar tanto? No, o sea, ponle en la mesa, dale oxígeno, hagamos las maniobras. En la vida me ha tocado ser como un pastor alemán. Mi teléfono está lleno de fotos de perros, de popos, de pipís, de heridas, no tiene nada que ver lo que gana un médico veterinario en Estados Unidos versus lo que gana en Ecuador. Y mi mamá me contaba que a veces agarraba el pollito y a veces los mataba, los pisaba, yo qué sé. Pacientes que son súper agresivos cuando llegan y terminan siendo tus mejores amigos. ¿Y cómo hago para controlarle? No, es que no puede controlarle. Me acuerdo de Bastian, me acuerdo de Pepito, Juanito, Panchito, Pedrito, Bobis, una cantidad de 100 Bobis. Pues sí, no, chuta, ve a mi perrito, ve a mi gatito, he visto nacer, les he visto terminar su vida conmigo. Un gato me va a destrozar las manos. No tiene tierra, te va a hacer hueco el mueble. Eureka. Lo he encontrado. Mr. Dog, si pudieras elegir una raza de perro, ¿cuál serías? Bueno, tengo dos. O sea, puede ser, si quiero estar cómodo en la vida, pues un chihuahua, ¿ya? Que siempre... un chihuahua. Porque siempre que me estén cargando, protegiendo, que no me dé el viento, ¿no? Y la otra, yo creo que en la vida me ha tocado ser como un pastor alemán, ya porque tengo que cuidar a las personas que están a mi alrededor, aprendo rápido las cosas, ¿qué más de eso? Sí, o sea, yo creo que pensaría, cuido, como digo, a las personas que están a mi alrededor y tanto, pues, si fuese un perro, cuidaría a mi manada. Muy ¿ya? bien. Yo creo que puede ser un pastor alemán o un chihuahua. Puedo quedarme con el chihuahua. A ver, Bastian, venga, ¿cuánto pesas? Sub. Por tu propia voluntad vas a subir. Ahora has aportado calidad. 37, suéltale un poco. 37.5. Sí subiste, Ana. ¿Cómo descubriste que querías ser veterinario? Desde que tengo uso de razón, no sé, mi mamá me cuenta que siempre llegaron a tener como 120 pavos, yo andaba caminando entre los pavos y tenían gallinas, conejos, cuyes, todo, o sea, siempre, toda la vida en contacto con animales, o sea, no fue como algo como que tienes que ser veterinario, no, yo creo que fue un tema como de absorción. Sí, porque me parecía muy curioso el tema de que la gallina o los pavos pongan huevitos y verlos nacer, o sea, era como, y mi mamá me contaba que a veces yo agarraba el pollito y a veces los mataba, los pisaba, yo qué sé, o sea, cosas así, entonces, pero bueno, ya ven cosas de niños, pues, ¿no? Pero, y luego ya cuando fui creciendo, conforme a eso, pues ya igual, me acuerdo que teníamos conejos y los conejitos nacían ahí en la casa, y los cuyes igual, y las gallinas igual, entonces fue como que, no dije voy a ser veterinario, pero en realidad siempre hubo animales a mi alrededor, siempre. Ya además de adolescente fue como que me entró la onda de los peces, el ratoncito, el hámster, toda la vida, yo tenía ahí que el pez, que el hámster, el ratón, etc. Y un par de veces se me escapó, esos ratoncitos blancos se me escapaban, y mis hermanas andan por ahí chillando y todo. Entonces, yo creo que fue eso. Y luego cuando ya terminé el cole, fue cuando dije, bueno, y mis papás no, ¿qué quieres ser de la vida? Entonces yo les dije, bueno, tenías dos caminos. El uno, porque estuve en la academia militar, y la otra era algo de animales, campo, algo. Entonces, ventajosamente me aconsejaron bien, no me hice militar, y entonces no me fui para allá, porque esa era posiblemente una de mis vocaciones, porque todo el tiempo estuve en el ámbito militar. Entonces, no me fui para allá. Entonces decidí ingresar a la facultad. Y eso fue como empezar, para que un poco me comprendan, es como el día de hoy una serie, ¿ya? Una serie súper buena. Entonces, que en el momento que ingresé, fue como que siempre al día siguiente yo quise ver qué pasaba, porque era como que una cosa es desenvolverse entre animales y otra cosa es saber qué pasa dentro de ellos. Cómo se dan los procesos, cómo se da el proceso de inflamación, cómo funciona su metabolismo, su fisiología, su morfología, cómo funciona, o sea, ¿por qué la piel se pone roja? ¿Por qué la piel se pone blanca? ¿Por qué pasa eso en sus ojos? ¿Por qué pasa en su piel? Entonces, ese tipo de cosas es como, yo hago así esta comparación con el tema de una serie, porque al día siguiente era cosa nueva. Entonces, bien, o sea, es un tema súper sacrificado, sí, te puedo decir. O sea, yo en la época que fue de la universidad, eran 7 años
años completos, años de 365 días, de los cuales yo no lo hice en 7, yo me gradué en 10 años. Ya estuve 10 años en la universidad. Y como todo el mundo ya sabe que estudias de esa vaina, entonces como que, vecino, chuta, ve a mi perrito, ve a mi gatito, ve a tal. Entonces, bueno, dale, no hay problema. Entonces vamos atendiendo. Entonces ya como en la mitad de la carrera, ya tenía ya pacientes, ya tenía cosas. Y a la mitad de esto, ya igual, se me ocurrió y me ha gustado el tema de la peluquería. Ya, esto del grooming y tal. Entonces yo hice un curso. Y entonces estuve como un año en este tema de aprender a cortar y cómo hacer este tema de cosas. Y entonces también, vecino, me va cortando el pelo el perro y tal. Entonces, todo este tipo de cosas ha sido como un proceso así como que nunca he podido salir de él y no creo que saldré nunca. Es como que has sido veterinario toda la vida. Exacto, o sea, nací en eso, nací entre gallinas, por poco, y nada, o sea, estoy entre perros porque amanezco con perros, anochezco con perros y gatos, o sea, no puedo, o sea, no, es imposible, o sea, es imposible. Mi teléfono está lleno de fotos de perros, de popos, de pipís, de heridas, de cosas, entonces, o sea, no encuentras como un paisaje, no encuentras en mi teléfono, entonces, eso es el plan que estoy inmerso, pero ya todo yo, mi familia, mi hijo, todo el mundo está en esto. O sea, entonces, si volvieses a nacer, ¿qué volverías a hacer? Volvería a hacer lo mismo. Volvería a hacer lo mismo. Bastian hoy dice que quiere potenciar para la cámara. Exacto. Pero ya, solo quiero ponerle así para que no se resbale y se sienta más seguro. Ya. Bueno, hoy vamos a vacunarle, ya vamos a ponerle sus vacunas anuales. ¿Dónde está la bolita que dices? O sea, aquí dentro suele haber grasita. Pues eso es el tema ya de que subí un poco de peso, la grasita de la comida. Bastián, ya subiste de peso, te pusiste gordito. Hoy por hoy, como ya tenemos especialidades, vemos que los perritos y los gatitos han subido también ese escalón en el nivel de importancia en la sociedad. Entonces, ahora, ese subida del escalón también ha sido que suba el escalón del médico veterinario y que sea considerado de una mejor manera. Así es. Ahora, mi modo de ver con respecto a lo rentable o no de una profesión para todas es como que todo va en base a tu especialización, tu equipamiento, cómo manejes a los propietarios, cómo manejes al paciente, ¿ya? Porque esto de ser confiable no es tan fácil porque, claro, yo tengo un título colgado en la pared, pero la universidad ya dijo, ¿sabe qué? Muchas gracias, disfrute de su título y nada más, pues, pero no te dio la experiencia. Entonces la experiencia, la experticia, la curva de aprendizaje que se da, eso ya viene de cada uno. Entonces, ese tipo de cosas hace que seas confiable. Y este tema de la rentabilidad, yo te digo que lo último en realidad a veces en lo que se piensa en el día a día es en la parte rentable. ¿Por qué? Porque pasa casos, ¿no? Que llega un perro, por ejemplo, atascado con su pelota, llegan sin poder respirar, entonces llega el paciente morado y todos desesperados, gritando. Entonces, en lo último que piensas en ese momento, es decir, a ver, ¿le va a costar tanto? No, ponle en la mesa, dale oxígeno, hagamos las maniobras y ya, pues, y luego ya cuando está todo este tema allí, ahí es cuando hablamos del tema, económico, porque llega momentos en el día en el cual, pues, no te sientes, no puedes detenerte a ver cuánto vas a ganar en el día. Sí es importante, pero en esta profesión yo creo que es como que, y en todas yo pienso, que es como el fruto de lo que haces y a la mayor cantidad de pacientes y personas que ayudas. O sea, es el fruto de, ¿ya? Eso me parece. Tú te haces rentable conforme a cómo tú te especializas y cómo tú manejes tu carrera y tu negocio, en este caso, porque esto es un negocio. Entonces, pero si nos ponemos a ver, tenemos que ser más humanos y apartarnos un poco del tema económico. Porque si viene un paciente, tenemos que salvarlo, tenemos que ayudarle, etcétera. Es la prioridad. Exacto, la prioridad. Si en base a eso tú tienes como una rentabilidad, ok, estamos bien. Ahora, si me preguntas qué tan rentable, bueno, hablamos que un médico veterinario no tiene nada que ver lo que gana un médico veterinario en Estados Unidos versus lo que gana en Ecuador.
Yo Así es. tengo clientes por fuera y me dice, pero véngase acá a España, véngase a Francia, véngase a Estados Unidos, ¿verdad? Acá le fuese excelente. Yo posiblemente sí, pero el detalle es como, no, yo ya estoy aquí. O sea, estoy aquí, tengo mis pacientes aquí, no me he ido mal aquí. He tratado de especializarme en lo mayormente posible para poderles ayudar a mis pacientes. Y eso ha generado como un rango de holgura en el tema ya de... No debes tener una cartera así de pacientes. Exacto, son regulares. es que lleva ya a tener miles de pacientes. Es como que al principio yo me acuerdo casi de todos, ¿verdad? Ya, o sea, me acuerdo de Bastian, me acuerdo de Pepito, Juanito, Panchito, Pedrito, Bobis, una cantidad de 100 Bobis, laicas, o sea, es un tema así que ya te lleva como, no sé, pues posiblemente unos 20 años generar esa cartera y de confiabilidad, porque hablamos de que yo conozco pacientes de principio a fin. Entonces yo les aviso, porque yo llevo en esto ya casi 23 años, ¿ya? Entonces yo, imagínate que en todo este tiempo yo he visto nacer, les he visto terminar su vida conmigo. Les he hecho un eco, les he visto dentro de su madre y luego les he visto nacer y han venido sus vacunas y avanzado a la edad y hemos terminado aquí. O sea, hemos empezado así. Eso debe ser duro. Es súper. Ya desde el momento que creo que más lloro yo del día, porque, claro, son pacientes que te conozco a 13, 15 años, o sea, es un tema súper fuerte, súper fuerte. Eso, entonces, eso te conlleva a que la rentabilidad, pues, sea en base de que una persona te confíe un miembro de su familia Toda la de vida. principio a fin. O sea, si tú tienes esa confiabilidad, puedes tranquilamente tener un paciente 14 años. 14 años tratándole, 14 años vacunándole, 14 años haciendo todo. Entonces, si tú tienes esa confiabilidad para que el paciente quede aquí de principio a fin, yo opino que esa es como la rentabilidad que tú debes tener. Cuando llega un cachorro, nuestro objetivo es tratarlo bien de principio y tratarlo ya cuando sea viejito, 13, 15, 20 años. Bueno, darle su adiós como se debe, con respeto y así como debe ser. Muy bien, Bastián. Vamos. Si no, seguro no siente nada. Sí lo siente. O sea, ya lo inyecté. Hay que estar pendientes del día de hoy porque suele darse reacciones anafilácticas esporádicas. ¿Cuál sería el síntoma? ¿Se han visto cuando les pican las abejas? Se les hinchan los ojos. Sí, a él le picó una vez. Exacto, entonces es lo mismo, muy parecido. Ahora, esta reacción anafiláctica sí hay que atenderla. Entonces me avisas, o sea que sí se hinchó, vomitó, se empezó a inflamar y lo traes pues para ponerle el antídoto y con eso paramos el proceso, ¿ya? Mr. Doc, ¿por qué crees que tus clientes te prefieren tanto y te recomiendan? Porque yo soy una de tus clientes y yo siempre te prefiero y siempre te recomiendo. Ok, muchas gracias, pero tuvimos la experiencia con tu perrito, con Bastian. Fue una situación fortuita que hizo que nos conozcamos y conozca a tu perrito, que en esa circunstancia pues estaba enfermo. Entonces, yo creo que las personas confían y me recomiendan por la manera como a lo largo del tiempo, he tratado de llevar mis casos y la manera como diagnosticarlos y la manera de acercarme a los pacientes. Ese creo que lleva un punto en el cual la gente llega a confiar en mi trabajo y en mi trabajo final. Entonces, y que consideran pues que soy una persona confiable y recomendable. Es como que las personas dicen, bueno, ok, esta persona es ordenada, es organizada, me gusta su manera de trabajar y me gustaría que mi mascota entre en ese proceso de orden, de organización y que le dé una solución al problema de mi mascota. Entonces creo que de esa manera lo he manejado y creo que de esa manera me he convertido en confiable, creo. y bueno, y de la manera como trato al cliente, a las mascotas, etcétera. Entonces trato de hacerlo lo más suave posible. En este caso, en el Bastian usamos bozal porque es o sea, posiblemente si le quitamos no nos muerda, no pase nada, pero es un respeto que tú tienes hacia el médico, ¿ya? Y no te molesta en que lo usen bozal mientras yo hago el procedimiento, porque hay personas que dicen, no le ponga bozal, ¿ok? O sea, yo trato
casi en mi 99% de mis mascotas, o sea, de mis clientes, no uso bozal. Inclusive ya en los gatos. O sea, no uso métodos de sujeción ni nada porque a veces dicen, no, tener cuidado. Entonces, ahí el cliente a veces me dice, no, ¿sabe qué? Tenga cuidado con mi perro porque póngale nomás bozal, ¿verdad? Bueno. Entonces yo digo, bueno, pongámosle, no hay problema, pero bajo la orden del propietario. Es que uno los conoce. Exacto. Entonces, si a mí me preguntas, yo no pongo a ninguno, ¿ya? Porque yo opino que si tú lo sabes manejar, sabes tratar, sabes acercarte al paciente o sea, perro o gato, yo posiblemente crea que pues no voy a tener ningún inconveniente. Ahora, ya en mi experiencia yo ya he aprendido a leer las señales que me puede dar un paciente y sé que me va a morder o un gato me va a destrozar las manos. Entonces yo digo, bueno, o sea que creo que es mejor ponerle un bozal, mejor pongámosle una cobija al gato o en este caso a un perro pongámosle un bozal. Perfecto, entonces creo que de esa manera pues vamos desarrollando el trabajo y la gente ve que en realidad pues no tratas mal a su perro, que en realidad pues es muy importante y de la manera como se manejan las cosas, como te digo, creo que nos hemos transformado en un tema ya confiable. Sí, uno cuando llega aquí está muy asustado, pero sale de aquí ya con el alivio de que confiamos en el proceso, de que todo va a salir bien. Exacto. Ese es el plan, o sea, el plan es que vengas con un problema y que te vayas sin el problema. Vamos a ver, Bastián. Una de las tos de perreras. ¿En la boca? Sí, no, es en la nariz. Ah. O sea, son unas gotitas. Ay. Espérate, solo por un ladito, por aquí. Espera, tranquilito. Eso, ya. Ya, vamos a ir a jugar. Eso, ya, listo. Ya. Si pudieras elegir un superpoder para usar en el trabajo, ¿cuál sería y por qué? Bueno, yo creo que el superpoder que si tuviese la capacidad de solicitarlo o tenerlo, sería poder tener la capacidad de curar a pacientes cuando ya la medicina ha perdido su capacidad, ha perdido su efectividad. Yo pensaría que solo en ese momento usarla. O sea, decirle, no, sabes que ya no funcionó ningún tratamiento, ya no podemos hacer más porque es cuando es el momento más doloroso, cuando dice ya no podemos hacer más. Todavía es cuando debería despertarse este superpoder y activarse y poder dar la solución para mis pacientes. Cuéntame alguna experiencia que te haya hecho sentir que ser veterinario era tu vocación, algo que te haya hecho pensar, nací para esto. Bueno, experiencias como tal todos los días. Que no hay algo tan satisfactorio como verlos salir de la clínica moviendo la cola, alegres, abrazándose con sus dueños. O sea, ese momento es como el más satisfactorio, el alivio y todo. O sea, el agradecimiento que tienen las personas hacia nosotros es, no sé, no tiene un valor, o sea, en el sentido ni económico, nada, o sea, no tiene un valor. O sea, para mí, en realidad eso es como la mayor satisfacción, verlos alegres, felices cuando los vienen a visitar, ver los progresos día a día. O sea, eso es como algo inconmensurable, o sea, no te podría explicar. Un día que el paciente esté súper mal y el otro día te alce la cabeza, te mueva la cola, exacto, o sea, ya te recibe la comida, cosas así. Pacientes que son súper agresivos cuando llegan y terminan siendo tus mejores amigos, cosas así. Entonces, sí, o sea, hay cosas bastante satisfactorias aquí, o sea, en realidad. Hay cosas, yo pienso que es muy estresante, muy cansado, pero a la vez sí terminas con un proceso de satisfacción. Hay días que son muy satisfactorios, pero hay otros días que sí terminan muy mal anímicamente por todas las circunstancias que acarrea una clínica. Pero me da satisfacción mucho ver cómo van progresando cuando están muy enfermos. ¿Tienes algún consejo para los dueños de mascotas para que las mantengan felices y saludables? De la manera que se puede tener saludables a nuestras mascotas es no humanizando. Más bien tenemos que respetar su lado animal, o sea, animalizar a nuestros pacientes, a nuestros perros, a nuestros gatos. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar su lado animal, es decir, su comunicación canina entre ellos, la comunicación felina entre los mismos gatos, y entonces respetar. Y al final de cuentas, pues, por ejemplo, las razas tienen su respectivo comportamiento.
Entonces, por ejemplo, un beagle. El beagle nació para oler. Para buscar. Para oler, buscar, hurgar, etc. Entonces, ellos nacen y mueren oliendo. O sea, y huelen algo que les parece agradable y hacen huecos, etc. Entonces, si el cliente me dice, ¿pero por qué mi perro hace huecos en el jardín? Entonces, ¿qué perro tiene? Un beagle. Entonces, bueno, es normal. No está enfermo, no es normal. ¿Y cómo hago para controlarle? No, es que no puede controlarle. Porque es parte de su genética. Él fue creado para eso. No podemos coartarle eso. Y cuando tú quieres coartarle un comportamiento para el que fue creado, estás agrediendo a su animalidad. Si tú me preguntas, pues me dices, ¿sabes qué? Todos los terrier, el Schnauzer, los Scottish, los Westies, fueron creados inclusive los Yorkshire, fueron creados para cazar ratoncitos, para cazar ratas, para sacar alimañas de su guarida. Entonces, si tú dices, veas que mi perro y mis perros cazaron un ratón y mis perros cazaron un pajarito, ok, ¿cómo hago para que no haga eso? Pues no se puede, porque es parte de su vida animal, es parte de su genética. Entonces, si pensamos coartar ese tipo de cosas, es como que sí le estás agrediendo. Y parte de eso es como que le llevas a que su salud mental se arruine. Parte de eso. Por eso tienes muchos problemas, pacientes que viven en departamentos, que deben estar en el campo, por lo menos hacer actividades para los cuales fueron creados, pues les cuartas esa. Entonces el perro se estresa. ¿Qué hace? No tiene tierra, te va a hacer hueco el mueble. No tiene dónde raspar, te va a destrozar la alfombra. Dejaste basura por allí, inclusive dentro del mueble, el perro va a raspar y se la va a sacar. Porque el perro fue creado para ayudar a la supervivencia del hombre. Y con esto, pues vivían juntos sin ningún problema, en una convivencia feliz. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestra cita con Mr. Dog. Si te gustó la entrevista, suscríbete, dale like y no olvides compartir el video con otros amantes de las mascotas. Puedes visitar a Mr. Dog en la Avenida La Prensa, aquí en Quito, Ecuador, y te vamos a dejar sus redes sociales aquí abajito también. Por favor, déjenos en los comentarios algunas anécdotas divertidas o emotivas que hayan tenido con sus mascotas en el veterinario. Siempre es un placer leerlos. Muchas gracias y Bastian y yo esperamos verlos en un próximo episodio de Eureka Channel YouTube.